Hoy os traigo un episodio diferente, no solo por la duración, que ya habréis visto que es un poquito más largo de lo habitual, por la invitada, a la que ahora os presentaré, que también habéis podido adivinar por el título del episodio, sino porque voy a canibalizar un poquito su propio podcast, su propio formato de podcast. Os invito a pasar. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy quiero dar la bienvenida a cada oyente que se ha pasado al otro lado del micrófono en este episodio 944 para conocer un aspecto más del podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y en este podcast normalmente hablo de noticias, eventos, curiosidades, herramientas, consejos y un largo etcétera. Todo ello en pequeñas dosis de entre 10 a 15 minutos. Pero hoy no, hoy va a ser un poquito más largo. Esta vez, además de que el episodio, como decía, va a ser más largo de lo habitual y es posible que notéis el sonido un tanto diferente, ya que he abandonado mi estudio habitual, me he venido a Madrid para grabar de manera presencial, para grabar este episodio Pre-Pod Night Madrid con Seu, la creadora del podcast Quedamos para un café, a la que ahora mismo tengo delante y con la que charlaré de su proyecto, de su recorrido como emprendedora, de su faceta como productora de podcast y también, como no podía ser menos, de su podcasting, que ya sabéis que es el nicho de este Metapodcast y lo que nos ha unido, o mejor dicho, nos unirá el próximo 10 de mayo en la tercera edición de Pod Night Madrid de este 2024 en el Artistic Metropol de Madrid, en la calle Las Cigarreras número 6, a partir de más o menos las 8:30 de la tarde. Bueno, a nosotros nos va a unir un poquito antes porque tenemos que preparar todo. Bueno, ya sabéis cómo va esto, porque espero que no sea el primer episodio pre-Pod Night Madrid que escucháis. Seu, hoy me vas a permitir que cambie un poquito el nombre de tu podcast, ya que hemos quedado para tomar un café, ya estamos en ello, ya nos hemos tomado algo, y de paso, para que, aprovechando el nombre de mi podcast, te pases al otro lado del micrófono y nos cuentes un poquito más sobre ti. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Es un placer para mí estar aquí contigo. Grabar en persona siempre es un plus. Hombre, sí. Y no sé, ¿por dónde empezamos? Pues quería preguntarte cómo te enteraste del evento Pod Night Madrid. Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo. No sé si me lo encontré por internet, por Instagram o si tenemos, probablemente tenemos a personas en común, porque de hecho desde que nos conocemos virtualmente y empezamos a hablar hemos encontrado que tenemos a muchas personas en común y a lo mejor lo vi en alguna de ellas, no lo recuerdo, pero sé que cuando lo vi y me enteré que estaba el crowdfunding activo, pensé que era una buena oportunidad para Quedamos para un café y para mí como podcaster. Y me subí al carro en aproximadamente 30 segundos. Sí, yo recibí el correo y dije, uy, ¿quién se ha apuntado? Si no me ha preguntado nada, ni me ha preguntado ninguna duda ni nada. Y ya tuve que investigar, tirar del hilo. Decías tú que tenemos personas en común y tenemos muchas cosas en común. Por lo poquito que hemos hablado, sí. Somos emprendedores de hace poquito los dos, mucho podcast y mucho podcasting de lo que ahora hablaremos. Y precisamente quería empezar por ahí. ¿Cómo llegaste tú al podcasting? No como creadora, sino como oyente de podcast. Pues yo llegué de la mano de Cristina Mitre y posteriormente de Alex Fidalgo y después de Enric Sánchez. Y Cristina Mitre me enganchó de una manera brutal porque su forma de comunicar, su naturalidad, su profesionalidad, me encanta cómo comunica. Y a mí siempre me ha gustado mucho hablar desde niña y soñaba con trabajar en la tele, en la radio, en grandes escenarios y... De hecho, de niña leía en la misa de mi cole y era como el mejor momento del curso, ¿sabes? Sí, tengo un pasado, fui a un colegio de monjas. Bueno. Y no sé, antes llegar a los medios de comunicación era mucho más difícil. Y ahora tú... Por no decir imposible. Sí. Y no sé, fue una idea que empezó a meterse en mi cabeza y yo era una gran consumidora de podcast y sigo siendo. Y de repente, pues un día se me ocurrió y yo no tenía ningún tipo de formación al respecto, no tenía ni idea de esto, vamos, trabajaba de administrativo en un sindicato, algo totalmente distinto a esto y en la pandemia me picó ahí un poco el bicho y hice un experimento en la pandemia, no sé si tenemos tiempo. Sí, todo lo que quieras. Verás, es un poco friki, pero como bueno, yo sé que tú cojeas también de eso... Sí. Esto es lo que yo quiero para estos episodios. Hice un experimento en la pandemia
porque yo soy la típica persona que organizaba los saraos de todos los grupos, las cenas, las comidas, la que siempre estaba pendiente de que todo el mundo estuviera bien, la que siempre acompaña cuando una persona está enferma. Era siempre la, ¿cómo se dice?, la dinamizadora cultural de fiestas y eventos, ¿no? Podían darme una concejalía de festejos en el ayuntamiento. Y entonces me di cuenta que durante los primeros meses de la pandemia prácticamente nadie me había preguntado: oye, Seu, ¿y tú cómo estás? Entonces dije, pues voy a probar a no escribirle a nadie, a no comunicarme con nadie y a ver cuántas personas se interesan por mí. El resultado del experimento fue, por una parte, doloroso porque muy poca gente se interesó por mí, pero al mismo tiempo fue esclarecedor, porque te das cuenta de las personas a las que realmente le importas. ¿Qué pasó? Que me generó mucho tiempo libre. Entonces, en ese tiempo libre, creé mi podcast. Después me formé como asistente virtual y me dio pie a todo lo que vino después. Dejar mi empresa, montar mis 3 líneas de trabajo actual. Y es sorprendente cómo, dedicándote un poco de tiempo y poniendo el foco en ti misma, puedes cambiar tu mundo, que es mi caso, por ejemplo. Sí, la pandemia a muchos nos abrió los ojos. Yo creo que nos puso un espejo delante y nos dijo: oye, mira, esto a lo mejor esta rutina que hacías hasta ahora, esta inercia que llevas hasta ahora, a lo mejor te tienes que dedicar un poquito más a ti mismo o te tienes que preocupar algo más de otras cosas. Pasa que con el run no nos daba la vida. Y efectivamente lo que dices tú, oye, ¿y si pienso un poquito más en mí? Y mira ahora. Yo soy una persona cuidadora por excelencia, me encantan las personas, me encanta compartir momentos como este. De hecho, el nombre de mi podcast viene de ahí, de esos momentos de complicidad, de intimidad, de compartir, de reír, de llorar, de lo que surja. Me encanta apoyar a las personas tanto en los buenos momentos como en los malos, y soy muy detallista. Me encanta regalar esa cosa especial que puedes disfrutar, viajes, regalar experiencias. Y en la pandemia me di cuenta que toda esa energía que estaba gastando o invirtiendo en un montón de gente, lo que hacía era agotarme. Sí. Entonces no quedaba ningún tipo de energía para mí. Y fue un impacto bastante grande porque digamos que mi forma de relacionarme cambió bastante con mi entorno. Y claro, algunas personas me lo han dicho, que pues como que me echaban de menos, no vienes nada por aquí. Pero claro, en muchos grupos, desde que yo tomé esa decisión, no se han hecho más reuniones, no se han hecho más cenas, no se han hecho más eventos. Y yo tomé esa decisión de forma consciente y lo que me ha traído es muy grande. Sí, sí. Y oye, y fructífero, porque me consta que ya te has dedicado a ti misma, lo que decías tú, formándote. Ahora, de hecho, estás aquí en Madrid para dar una formación, ¿no? Además, fíjate, esto ¿tú lo habías imaginado hace años? Bueno, es que hace años, parece que han pasado 10 años, y no, han pasado poco. No, hace 2 años que me di de alta como autónoma y 1 año y medio que me dedico exclusivamente a mi negocio. Llevaba 23 años en una empresa y solicité una excedencia porque me parecía que había llegado el momento, no podía crecer más porque no tenía más horas para trabajar con clientes y sentí la necesidad de probar. Hablé con mi marido, que es mi compañero de vida y un hombre estupendo, y echamos cuentas del dinero que teníamos. Ponle este episodio para que lo oiga, para que lo escuche. ¿Cómo presumes? Bueno, sí, él lo sabe porque se lo digo abiertamente, es un gran compañero de vida. Pues entonces se lo voy a poner yo a mi novia para que presuma ella de mí, que no, eso no. Seguro que sí, pero a tus espaldas, que es algo que hacemos mucho. Hablar bien, yo creo que no. Pero cuando no está la persona delante. Bueno, pues hicimos cuentas y llegamos a la conclusión económica de que durante 1 año yo podía dedicarme a mi proyecto, que ahora es un negocio, pero en aquel momento era un proyecto, sin que nuestra economía ni nuestra familia se resintiera. Entonces yo, que llevo trabajando desde los 21 años, fui madre muy joven y llevo desde los 17 años dedicando mi vida a los demás, pues decidí que era mi momento y que ese año me lo iba a dar para mí misma. Ya ves. Bueno, no solo facturé desde el primer mes, sino que batí récords de facturación casi un mes tras otro, teniendo meses de 5.000 euros, de 8.000 euros, que eran impensables para mí. Yo no creía que por mí misma pudiera generar esa cantidad de dinero. Entonces es otra barrera, otro límite mental que he roto durante mi emprendimiento, ¿no? Y este año uno de los proyectos que de momento más
ilusión me hace es una formación que estoy dando en un instituto aquí de Torrejón, de Ardoz, que estamos creando un podcast. Los alumnos de segundo de la ESO y algunos profesores están creando el podcast del cole. Tenemos varias sesiones presenciales, varias sesiones por videoconferencia y la intención es que el año que viene los alumnos que se formen este año puedan transmitir sus conocimientos a los siguientes cursos y que sea como una cadena, un legado y una actividad que se prolongue más allá de este año, ¿no? Bueno, y que si te tienen que llamar, que te llamen también, ¿no? Sí, de hecho uno de los alumnos propuso hacer un videopodcast y yo le dije, no pasa nada, hablamos con el señor director y el año que viene presupuestamos un videopodcast sin problema. Sí. Bueno, que sea lo que tenga que ser. De momento está siendo una experiencia alucinante porque los chavales no dejan de sorprenderme. Son nativos digitales. Yo nunca había trabajado con nativos digitales. La diferencia es abismal. Sí, totalmente. Son niños y niñas, bueno, chicos, porque son adolescentes y si me oyen llamarles niños a lo mejor no les gusta. Muy despiertos, muy colaborativos y muy comunicativos. Uno de ellos además hizo algo de locución, de anuncios, que me llamó mucho la atención tan joven. Y bueno, tengo muchos proyectos ilusionantes este año, pero este sin duda es como me lo llegan a decir hace 6 meses y no me vería, o sea, no me lo creería. Me parece mentira, que muchas veces, lo hablamos antes de encender la grabadora, como muchas veces nos ponemos barreras a nosotros mismos y yo para eso no, sí, tú sí, y mira, ahora echa la vista atrás. Y mira estos 3 años, bueno 4, que ya estamos en el 2024, desde la pandemia ahora, lo que has conseguido. Lo que dices tú, a mí me pasaba también los primeros meses que decía, oye, y toda esa facturación, luego a lo mejor son beneficios o no, pero toda esa facturación ha pasado por mí, porque estoy yo ahí nada más. No tengo una empresa detrás, no tengo un gran medio detrás, no. Yo he sido capaz de alcanzar todo eso, pero muchas veces nos tenemos que retar a nosotros mismos o romper una barrera a nosotros mismos. Ya llevas casi 50 capítulos, ¿no? De Quedamos para un café. Sí. ¿Y todo esto empezó por hacer el podcast Quedamos para un café? Sí. O sea, primero fue hacer el podcast y luego ya decidirte a emprender y dedicarte el tiempo. Sí. Yo con el podcast descubrí que había un montón de profesiones online, ¿no? Yo hacía bastantes años que tenía ganas de cambiar porque tengo una mente inquieta, me gusta asumir retos, me gusta conocer ciudades nuevas, personas nuevas, no moverme siempre por las mismas zonas y por los mismos ambientes. Y mi vida era un poco así, ¿no? Era trabajo de oficina, de 9 a 2:30, luego mi familia, mis hijos, siempre hacía algún deporte, pues durante muchos años hice bailes de salón, otra temporada pues iba al gimnasio, que me encanta nadar. Entonces siempre buscaba como algo que me complementara y me cubriera esa necesidad pues de aprender y de enfrentarme a cosas desconocidas. Y el podcast sin duda fue un gran reto porque yo no tenía ni idea de grabar, no tenía ni idea de micrófonos, no sabía nada de nada, le dediqué un montón de tiempo, además fui autodidacta, no tuve la picardía de apuntarme a un curso o contactar con una persona. Como era un hobby, pues empecé así con tutoriales de YouTube y con... Sí, pero muchas veces el hecho de animarse uno mismo y descubrir autodidácticamente es mejor porque lo ves todo, te equivocas, ¿no? Das muchos pasos, pero poco a poco y al final, como lo aprendes tú por ti mismo, investigas más, te formas más, que sí, que luego a lo mejor puedes complementarlo con un curso, pero si eres tú la que le pones interés en aprender ese algo, lo aprendes, o al menos a mí me funciona así. Yo cuando me formo a mí mismo, lo aprendo a lo mejor más lento, pero... Sí. Yo soy la prueba viviente de eso. Empecé a grabar con el micrófono del karaoke de la Wii, de mi hija. No son malos micrófonos esos, ¿eh? No. De hecho, no es la primera que conozco que lo ha hecho con eso. En la prueba que hice en el Instituto de Torrejón, que en la primera sesión presencial les llevé todos los micrófonos que tengo, los de karaoke, unos que tuve por el medio que eran un poquito mejores y los Rode con los que grabo ahora. Y había algunos que les gustaba mucho cómo sonaba el del karaoke, es curioso. Bueno, pues ¿por dónde íbamos? Sí, empezaste el podcast y eso te dio pie a seguir creciendo. Descubrí un montón de profesiones digitales, como un universo paralelo que yo desconocía. Y llegué al curso de asistencia virtual de Esther Mayor.
porque yo llevaba 23 años trabajando de especialista administrativo en una empresa y pensé que ser asistente virtual era lo mismo, pero era online. Entonces, al ser online, a mí me permitía trabajar desde mi casa, que era algo que me apetecía mucho, trabajar desde mi casa en silencio, sin que sonara el teléfono continuamente, sin que me estuvieran interrumpiendo, pidiendo cosas continuamente. Era algo con lo que yo soñaba, llevaba años soñando, y lo que me permitiría vivir de forma nómada. Ahora mi hijo tiene 12 años, pero a mí me gustaría, cuando él sea un poquito mayor, vivir en distintas ciudades, pues por periodos más o menos largos, en función de mis posibilidades y de mis circunstancias en ese momento. Y esta profesión me permitía hacer eso. Entonces me empecé a formar, y como yo soy bastante intensa y bastante me meto en algo y no sé meterme un poco, o me meto o no me meto, pues empecé la formación en marzo y en abril tenía una clienta. Joder. En mayo ya me di de alta en autónomos y en julio solicité la excedencia. Entonces yo empecé el podcast en mayo del 2021, empecé la formación en febrero del 2022 y en octubre del 2022 cogí la excedencia. Sigo trabajando con esa clienta, sí. Sigo trabajando con esa clienta, que es Yolanda Cambra, y su empresa se llama Cero Tontería, y ahora soy team leader. Tenemos un equipo de 10-11 personas y seguimos trabajando juntas. Hemos crecido mucho las dos en este tiempo, y es mentora de emprendedores, es un referente para mí, es conferenciante. Bueno, aparte de quererla un montón, he aprendido mucho. Y ponle también el capítulo para que vea cómo presumes, sí, hombre. Lo sabe. Además, me ha gustado también mucho la frase de hemos crecido juntas, porque ella habrá crecido, lógicamente, tú también, pero el hemos juntas, eso dice mucho. Somos un equipo y las dos estamos muy contentas de trabajar juntas, y eso se nota. Nos lo notan los clientes, nos lo nota la familia, y se transmite esa sensación. Entonces, bueno, es algo que a mí no deja de sorprenderme, porque viví muchos años en blanco y negro, con mucho miedo a soltar el trabajo. Y cuando me decidí a comprar la formación de asistente virtual, yo pensaba, llevas 23 años haciéndolo. Es como un salto natural, ¿no? Vas a hacer lo mismo online. Tienes que aprender otras herramientas, otras formas de comunicarte con tus clientes. Tienes que aprender a venderte para llegar a clientes. Pero puedes hacerlo. O sea, mi empresa estaba bien valorada, estaban contentos con mi trabajo. De hecho, fue un shock para ellos cuando les dije que me iba, porque no contemplaron ese escenario nunca. Y eran todos mis miedos, ¿no? A no ser capaz, a no encontrar clientes, a no ganar lo suficiente para mantener el nivel de vida que tenía mi familia, al rechazo, a que todo el mundo me dijera que no, a que me dijeran, ¿a dónde vas tú? ¿No? ¿Para qué te metes en eso? Porque además, muchas veces yo me sentía incomprendida, porque yo tenía un trabajo que desde fuera era el sueño de muchas personas. Era de lo que yo había estudiado, estaba muy cerca de mi casa, tenía muy buen horario, tenía muy buen salario, vacaciones, pagas extra, que las echo muchísimo de menos. Ahora te las puedes dar a ti misma, hombre. Sí, tengo proyectos que hago así, como acumulo por trimestres o por semestres, y digo, bueno, pues esta es mi paga extra, ¿no? Y entonces muchas veces me he sentido juzgada, porque cuando yo decía que quería cambiar de trabajo, la gente me decía, ¿pero qué es lo que quieres? ¿Sabes? Como, ¿qué más quieres? ¿No? Claro. Si tienes todo lo que se puede soñar. Digo, bueno, pues es verdad que era muy buen trabajo, pero no era el trabajo que yo necesitaba. Me hizo muy feliz durante muchos años, fue el sostén de mi familia durante muchos años. Estaré eternamente agradecida a esa empresa, a mis jefes, a mis compañeros, pero yo sentía que ya no era mi lugar, que tenía que salir de allí. Y ahora hay una frase que digo mucho, que es que vivo en colores y que antes vivía en blanco y negro. Y creo que define perfectamente mis sentimientos y cómo vivo mi emprendimiento. Pues parece mentira, pero esos miedos que tienes tú, que yo también los he tenido, los tiene casi todo el mundo, yo creo, que decide emprender, o a lo mejor no emprender, pero sí mirar un poquito por la ventana, ¿no? A lo mejor está en un sitio que está muy a gusto, lo que dices tú, y simplemente por el hecho de asomar dice, ¿dónde voy yo? Con lo bien que estoy aquí, esto es seguridad, pero yo creo que al final son barreras, pues lo que decíamos antes, barreras que nos ponemos a nosotros mismos
y que si nos atrevemos a superar una, luego viene otra, luego viene otra, luego viene otra. Y con esto no quiero decir que emprender sea fácil, no. No lo es. Ahora Ni sí es para hablamos. todo el mundo. Eso es, también. A ver, que yo llevo 1 año y 1 mes, pero me sacas un poquito de ventaja. Pero lo que dices tú, esos mismos miedos los he tenido, los tengo, los tendré, pero también tengo muchas otras alegrías que quiero que me hables de ellas también. ¿Cómo ha sido ese mundo de colores, esos 2 años que llevas viviendo en colores? Pues, bueno, el año pasado, en octubre, grabé un podcast en directo y con público en el auditorio de la ciudad en la que vivo. Yo escuché los 2 capítulos que grabaste Sí, ahí, ¿no? porque la idea era grabar uno solo y hacer una mesa previa al podcast con 3 amigos podcasters, y al final quedó tan bonito lo que grabamos antes, la conversación que tuvimos, que les pregunté allí sobre la marcha si les parecía bien que fuera un episodio del podcast. Bueno, se subieron rápidamente al carro, son Leo Menéndez y Paula Morais, que son unos compañeros de viaje estupendos. Mandar un saludito a Leo porque también estuvo aquí como invitado. También el podcasting le cambió la vida. Pudimos escuchar su historia en el episodio 700 y fue la persona, digamos, que nos puso, no voy a decir en contacto porque fue un contacto indirecto, porque me habló de tu episodio, creo que fue cuando hice la charla en Mumbler, y luego, casualidades de la vida, tú contactaste conmigo para los Responde Madrid, o sea que Leo al final tuvo que venir un argentino de Argentina a España para ponernos en común, estando nosotros tan cerca, entre comillas. Acabo de darme cuenta que yo te conocí en esa charla de Mumbler. Ah, ¿y fuiste tú la que me llamó un día después? ¿Puede ser? ¿No? Es que me llamó una persona, una mujer gallega, al día siguiente, porque al final de esa charla, quería además preguntarte porque no sabía si eras tú. Yo en esa charla, al final de la charla, puse el código QR de mi contacto, la tarjeta de contacto. Sí. Y al día siguiente me llama alguien, hola. Y yo, hola, dime. No, dime tú. Y yo, no, la que me has llamado eres tú. Ah, pues no sé. Es que te cogí tu contacto de ayer, de una charla que diste, y no sabía, te debió llamar sin querer. Y yo, bueno, pues guárdate el contacto bien para lo que pueda surgir. Y pensaba que eras tú porque sé que es una persona gallega, una mujer gallega. Yo no. Pues sí, ahí te conocí, mira, acabo de recordarlo. Pues Leo, que fue un descubrimiento para mí, es una persona alucinante, y cuando vino al evento, lo invité y se apuntó al minuto 1, quedó sorprendido de la organización, ¿no? De la calidad del audio, de lo bien que lo habíamos montado, que se notaba que los detalles estaban muy mimados, que es algo que me caracteriza. Creo que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y tuvimos después también unos pinchos, nos reunimos al acabar las grabaciones y tomamos algo. Se quedó Ángel Carracedo también, que fue el flamante protagonista del episodio 40, y Leo y Paula del episodio 41. Ahí contaron su historia y su viaje en este mundo, y efectivamente a Leo le cambió la vida y a Paula también. Entonces, bueno, si queréis escucharlos, son muy interesantes. Y Leo es un hombre maravilloso que te lo da todo. Se quedó con mitad del público, todos se quedaron prendadas de su forma de comunicar, de su forma de hablar, de cómo estuvo con todos y cada uno de ellos, ¿no? Y es un gran comunicador y mejor persona. Yo estoy encantada de haberlo conocido, la verdad. Y bueno, ya que estamos aquí sacando miserias, ese proyecto me tuvo absorbida todo el año pasado porque era algo que quería hacer, pero me daba tanto miedo que lo fui haciendo pedacitos, ¿no? Entonces dije, yo quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta aquí? Entonces fui agendando en mi Google Calendar cada tarea. Imagínate, llamar al ayuntamiento para reservar el salón, contactar con Leo a ver si quiere venir, hablar con Ángel. Yo tenía concertada la entrevista con Ángel 1 año antes de hacerla. Pero bueno, por un problema personal que tuvo él y porque tiene una agenda muy apretada, me daba miedo llamarlo, no dábamos concretado, y él fue súper amable y se prestó a todo. Pues fíjate qué miedo tenía, que tardé casi 1 año en prepararlo. Y entonces iba desglosando... Otra barrera, llamarle a él, luego te das cuenta que es una persona muy maja, muy normal, pero sí, tienes esa barrera, sí, que te pones tú misma, que él... Y tenía la entrevista cerrada, porque él ya me había dicho a través de una amiga que iba a venir. Entonces, cada tarea, ¿no? Cada día era un reto, porque a lo mejor era una llamada de teléfono o era mandar un correo, pero era creer en mí, en que era capaz de hacer algo así.
en que le podía interesar a la gente, y al final mi idea era subirme a un escenario. Me daba igual que estuvieran 10, 20 o 100, pero quería hacerlo en vivo, en directo, con público, quería vivir esa experiencia y quería acercar el podcasting allí, a mi pueblo, al sitio donde vivo. Entonces he pasado mucho miedo, gestiones que no tenían ningún tipo de dificultad, como encargar unos programas en la imprenta o gestionar la reserva de catering que se encargó mi amigo Luis en la cafetería. Todo me daba un miedo porque no era esa llamada o esa gestión, era todo lo que implicaba. Claro. Entonces, el día que llegó, que yo pensé que iba a estar súper nerviosa, porque soy una persona bastante nerviosa y que padece bastante de ansiedad, cuando fui por la mañana con los chicos de la empresa de sonido y empecé a hacer las pruebas, me dijeron, tú habla. Y dije, pues voy a hacer como un ensayo. Y me sentí... Bueno, hay una frase que digo, pero que ¿se pueden decir tacos? Sí. Bueno, yo me sentí la puta ama allí encima del escenario. Es una sensación difícil de describir, pero como una Wonder Woman, como... O sea, es una sensación que se repite cada vez que me subo a un escenario y que me encanta porque me conecta conmigo misma, con mi capacidad de comunicar y de mostrarle al mundo quién soy, lo que hago y compartirlo con otras personas, que es lo más importante. Entonces, bueno, mi gran éxito o mi gran satisfacción del año pasado fue ese podcast en directo y con público. Bueno, pues espero que este año sea la del 10 de mayo, la cita del 10 de mayo en el Artistic Metropol. Te aviso de que el escenario no es que sea muy alto, es un pequeño escaloncito, pero espero que te sientas como en casa y sobre todo que lo disfrutes. Esto se lo digo a todos los que vienen a la Sponda de Madrid, que vengáis a micropuesto, que vengáis, aquí yo me encargo de todo lo demás, os pongo incluso parte del público, no todo, pero que vengáis a disfrutar, de que ya está todo montado, está todo, tú no te preocupes, algún detallito que quieras poner, me lo vas avisando, como alguno que hemos hablado ya, pero tú ven a disfrutar, que es una noche, oye, para mí es una noche podcasting, pero para vosotros es una noche de vuestro podcast, que eso parece que no, y animo a muchas personas como has hecho tú, a que se animen a montar eventos como este, que no es difícil. No. Nos ponemos barreras, volvemos otra vez al mismo tema de antes. Tanto tú, que ya lo has hecho, como Javi Fernández de Cómo Hiela tu Movida, que te comentaba antes que se está haciendo un crowdfunding para hacerlo él a su manera, allí en Asturias. Hay multitud de personas que tienen un proyecto de podcast y sacarlo a la calle o sacarlo a un local no es difícil, es ponerse y, como dices tú, hacer un check de cosas y poco a poco, check. Y cuando llega el día, lo superas y dices, joder, ¿por qué no he hecho esto antes? Porque es muy satisfactorio para uno mismo hacer algo realidad. Nos cuesta mucho, pero cuando ya eclosiona, dices, wow, por fin lo he conseguido. Estoy segura que el 10 de mayo va a ser un día muy especial. Yo publiqué el primer episodio de mi podcast el día de mi cumpleaños, el 5 de mayo. Me lo regalé a mí misma. Entonces decidí regalármelo el día de mi cumpleaños, que es mi día favorito del año. Soy una friki del día de mi cumple. Y cada año hago una cosa especial. El primer año me entrevistó mi amiga Marga, me puso al otro lado del micrófono y fue ella la que sabiamente condujo el podcast. Lo grabamos en persona, en su casa de Barcelona. Y sí, fue una experiencia súper bonita porque me tenía varias sorpresas de amigas comunes preparadas. Y tengo que decir que gracias a mis amigas este podcast salió adelante. Porque yo tenía mucho miedo de ¿quién va a querer venir a hablar conmigo? ¿Sabes? Decía, ¿quién se va a querer sentar y contarme sus cosas? Y mis amigas empezaron a decirme, yo voy. Y las primeras flamantes protagonistas de los primeros episodios son todas amigas mías. Entonces, mi gratitud para todas ellas, porque me dieron un empuje y una fortaleza. Y a día de hoy es rara la semana que no recibo algún mensaje por Instagram de alguien que quiere venir a mi podcast. Entonces, el giro, ¿no?, del guionista de la vida ha sido como muy sorprendente. Y además que esto es otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo eliges a tus invitados? Porque me parece que han pasado invitados de ámbitos completamente diferentes y de nichos que digo, ¿cómo los selecciona? Porque hace poquito has tenido a un hombre que madura vinos bajo el mar, que me he quedado, y luego otra chica que creo que es el último, bueno, chica o mujer o señora, que ha criado ha educado a sus hijos en casa. Sí. ¿Cómo escoges? ¿O se presentan todos voluntarios o qué hay que hacer?
te cuento. Para aparecer. Antes de meternos en eso, quería hacerle un reconocimiento a mi hija. Porque también grabó. Tengo una pregunta también sobre ese capítulo. El segundo aniversario del podcast lo celebré grabando un episodio con mi hija, porque cuando grabé el del primer año, ella me dijo, mamá, me habría encantado hacerlo yo. Y dije, pues no te preocupes, que el año que viene lo hacemos. Y bueno, se le ocurrió un montón y le estoy muy agradecida. Fue un momento súper especial, grabamos juntas, claro, vivimos juntas y fue súper bonito. Si ese enlaces online es para matarte. Y ahora, bueno, pues ahora el episodio especial del tercer aniversario será el que grabemos en las Pod Nights, ¿vale? Quería aclararlo antes de... Mi cumple es el 5 de mayo, el episodio no va a salir el 5 de mayo porque lo grabaremos el 10, pero bueno, el que quiera vivirlo lo más cercano posible a tu cumpleaños, que venga al directo. Pues será como otro regalo que me voy a hacer a mí misma por mi cumpleaños, como cada aniversario de podcast. Y respondiendo a tu pregunta, los invitados responden básicamente a mi inquietud mental. Personas que me interesan, a las que voy conociendo por diferentes medios, a veces insospechados, y he perdido la vergüenza que tenía de invitar a la gente al podcast. Es verdad que mucha gente me pide venir y no puedo atender todas las solicitudes que tengo, ya me gustaría, pero yo tengo ahora mismo 3 vías de negocio que atender y me encantaría publicar un podcast de forma semanal, pero no es viable con la vida que tengo y prefiero no hacerlo, hacerlo mal. Y a no darle ese respeto que se merece la persona que se pone al otro lado de mi micrófono, ¿no? Entonces publico que de forma quincenal o de forma mensual, como voy pudiendo, y no me rompo más la cabeza con ese tema. Es lo que puedo hacer ahora, es el 100% de lo que puedo dar, y cuando llegue otro momento, si puedo hacerlo de otra manera, pues ya llegará. Pero de momento no es así. Y básicamente eso, pues con Borja, el de la bodega submarina, le regalé a Yolanda Cambra, que es una amante del vino y del mar, le regalé por Navidad una botella envejecida bajo el mar. Y bueno, ella lo publicó en Instagram, el chico me dio las gracias porque ella me etiquetó diciendo que se lo había regalado yo, el chico me dio las gracias, le dije, me flipa tu proyecto, empezamos a hablar, le dije, joder, vente al podcast, el mundo tiene que saber esto. Y es increíble porque esta empresa ha salido en National Geographic, en documentales internacionales, y yo no la conocía y nadie de mi entorno con el que he hablado la conocía. Entonces, bueno, darle voz a este tipo de negocios me parece, me parece muy interesante. Y además que Borja es un amor de hombre, fue encantador y un poco así. Y Violeta fue clienta de Yolanda Cambra, nos conocimos ahí en un evento presencial que hizo Yolanda para sus clientes. Y bueno, es una cosa que me despertaba mucha curiosidad porque yo, como alumna frustrada, yo sufrí mucho en el cole porque, bueno, pues porque era un poco diferente al resto y tenía a lo mejor otras capacidades y, bueno, sentía que no encajaba muy bien y con mis hijos lo he vivido, con los dos, que tienen altas capacidades y han pasado momentos complicados también en el cole, y reconozco que muchas veces se me ha pasado por la cabeza traérmelos a casa y evitarme ese problema, pero nunca me he atrevido, no he tenido valor para hacerlo. Con la mayor ya voy tarde, ya está trabajando, pero con el pequeño, pues... Bueno, por lo poco que la conozco, es decir, que tienes que presumir también de hija, lo poquito que escuché en este episodio. Sí, mi hija es una mujer encantadora y ha sabido seguir sus instintos, sus deseos y crearse una vida a su medida. Y eso creo que tiene mucho valor porque muchas veces la sociedad te está gritando lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, y ella ha sabido permanecer fiel a sí misma y meterse en una carrera como es Bellas Artes, denostada por muchas personas, pero ella lo sentía en su interior y así lo hizo. Y bueno, estoy muy orgullosa de ella. Y más en estos momentos, que decías tú que la sociedad te grita, no, la sociedad en estos momentos, nuestra época, no es que te grite, es que te impone, es que parece mentira que estos cacharros, estoy tocando el teléfono ahora, nos obliguen a ser de una manera, a seguir unas pautas, que no, vamos a ver, que cada persona puede elegir su camino, cada persona puede tener no sé cómo decirlo, sus decisiones y ser completamente respetable, y además es que hay que animarle a hacerlo. Las personas somos extraordinarias.
Hay una frase que repito bastante y es que todos tenemos un podcast o 10 podcasts, porque todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, que me llamo María José, pero todo el mundo me llama Seu, detrás de ese nombre hay una historia. ¿Puedes contarla? Sí, venga. Me encanta contarlo además. Sí. Yo tengo 3 hermanos. Mi hermana mayor, que se llama Marta, me va a matar por esto, pero es mi hermana, que se aguante. ¿Y es mayor? Después viene mi hermano César, que me lleva 15 meses y es el que me puso este nombre. Después estoy yo y después tengo un hermano pequeño que se llama Lucas, tiene 13 años, es bastante más pequeño que yo. Entonces mi hermano y yo nos llevamos 15 meses y de niños estábamos siempre juntos. De hecho yo empecé en la guardería porque lo echaba de menos y siempre estuve mucho con él, con sus amigos y bueno, teníamos una relación súper bonita de pequeños. Y empezó a llamarme Seuca, que ahora tenía 15 meses, no hablaba bien. Y es la típica cosa que hace mucha gracia a los padres. Y se quedó, de Seuca pasó a Seu y mis padres nunca me llaman María José. Bueno, mi padre a veces sí está un poco enfadado, pero me llaman Seuca, Seu, Seuquiña, soy gallega, ya os habréis dado cuenta a estas alturas. Y durante muchos años pues era María José en el trabajo y en entornos así más oficiales, y cuando decidí emprender también empecé por ahí, ¿no? Como María José asistente virtual. Pero llegó un punto que sentí que eso no me representaba y entonces decidí darle un giro. De hecho, mi web se llama Llámame Seu, que creo que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Que le den por culo al SEO. No a Seu, sino al SEO. Da igual, que me tenéis que llamar Seu. Claro. Pum, llámame Seu. Esa es la historia de mi nombre. Y como te decía, todos llevamos anécdotas, historias, momentos de superación, un montón de circunstancias que nos han llevado a ser como somos. Y a mí me gusta conocer esas partes que a veces quizá ocultamos un poco, porque creo que son las que nos hacen más especiales. Estoy recordando ahora un episodio, creo que es el 33, pero no estoy segura del número, que grabé con un chico que perdió gran parte de la audición y una parte importante de la visión. Se llama Felipe. Su web se llama Con 2 cojones y un bastón. También, al SEO, también fuera. Porque él se dedica a viajar por el mundo. Le encantaba viajar antes de tener estos problemas de salud y le sigue encantando viajar y sigue viajando a pesar de las dificultades que tiene. Y él no viaja a Canarias, ¿eh? Se hace unos pedazos de viajes que alucinas, a Colombia, a Asia, o sea, unas cosas que digo, tío, le echas un valor que el nombre de tu proyecto le va al pelo, ¿no? Y además graba documentales de cómo se vive la discapacidad en los distintos países del mundo, porque en España en ese sentido somos bastante privilegiados, la labor de la ONCE se nota un montón y él se ha sentido acompañado, ¿no? Y vive solo, y a mí fue un tío que cuando lo conocí, porque lo escuché en un podcast, es que me flipó, porque digo, yo necesito conocer más a este hombre y hablar con él. Es un hombre encantador que se maneja con las nuevas tecnologías, viaja, edita sus vídeos, o sea, es encantador y bueno, se abrió un canal en el podcast con todo el proceso, cómo había adquirido la discapacidad, cómo había tenido que adaptarse a esa vida, y cuando al final tú hablas de esas cosas que te han marcado o de las que te apasionan hacer, brillas. Y a mí me encanta ver a la gente cuando brilla y me encanta ser facilitadora de que esas personas brillen y que les quede ese podcast. Para mí el podcast es un legado, un legado sonoro que le estoy dejando a mis hijos y a generaciones futuras. Quizás sea un poco ostentoso por mi parte decirlo así. Créeme que no, porque a mí me hubiera gustado, por ejemplo, grabar con mi padre, que ya no está, y me hubiera molado mucho tenerle, porque esto lo comentaba en un episodio, no hace no sé cuánto, que me crucé por casualidad de la vida en un vídeo que habían grabado donde aparecía él. Y sí que es verdad que en las fotografías, incluso los vídeos, estamos más acostumbrados a volver a ver a personas que ya no están, pero escucharlas, ¿no? Se me acaba de poner la piel de gallina. Escucharle decir 3 palabras en ese vídeo fue como la voz de mi padre. Si hubiera tenido un episodio no de 3 palabras, sino de 1 hora hablando con él, es un legado, y más si tienen 50 y tantos episodios como es tu caso ahora, imagínate dejar un legado de cientos de capítulos. Porque te olvidas, cuando la gente ya no está, porque todos nos morimos, es algo que a veces olvidamos, pero ocurre cada día en todo el mundo. Se va desdibujando la imagen, se va desdibujando su voz, y fotos solemos tener, y vídeos, ahora que todos tenemos un smartphone podemos tener,
pero esta voz así grabada con un buen micro, con calidad. Y yo tengo archivados en mi página web todos los podcasts que hago. Perdóname un segundo, es que esto lo quiero hacer en tu capítulo. ¿Me pone un café con leche? ¿Tú? A mí una Coca-Cola, por favor. Gracias. Es que había que hacerlo en este episodio. Pues tengo recopilados en mi página web todos los episodios que hago en mi podcast y todos a los que me invitan. Porque es como mi historia, ¿no? Mi evolución. Puedes ver todos los podcasts a los que he ido, el que grabé en el primer aniversario, el que grabé en el segundo, a los que me han invitado, mi evolución como emprendedora, mi evolución como podcaster, como persona. Sí. Es fascinante. El ser humano para mí es fascinante, es lo mejor de vivir. Y sobre todo, escuchártelo contar a ti misma. Porque esto mismo, si tú seguramente te pones ahora, que esto es algo que todos odiamos, si te pones a escuchar tu primer capítulo, digas, ay, no, que no me gusta. Pero es muy bonito volver a ese paso atrás, hace 3 años en tu caso, y decir, mira dónde estaba y mira dónde estoy ahora. Pues debo ser una rara avis, porque a mí me encanta mirar atrás, porque estoy tan mirar atrás sí, pero escucharte. Sí. Bueno. Estoy tan agradecida a la Seu del pasado, bueno. tan agradecida, porque estaba muerta de miedo, me voy a emocionar. Emociónate, no pasa Estaba nada. muerta de miedo, se sentía muy pequeñita y ni en sus mejores sueños pensó que podría llegar hasta aquí. Entonces, yo tengo todo publicado, los episodios que grabé mal, algunos que tuve que volver a grabar, tengo todo publicado y tengo una productora de podcast, que a veces mi marido me dice, oye, a lo mejor alguna cosa, y le digo, No, fíjate, a mí me pasa eso No, también. yo soy quien soy por el episodio 1, por el 2, por el 3, por el 4. Y de hecho el episodio con Borja, que es el 43, no tenía muy buena conexión a internet y a él se le escucha en algunos momentos regular, se corta alguna palabra. Y dije, lo dejo, lo vuelvo a grabar. Y digo, pues no, lo dejo, porque esto nos pasa a los veteranos, le pasa a los principiantes, te puede pasar en cualquier momento y forma parte del aprendizaje, ¿no? Pues ese día no había buena conexión a internet y no se grabó bien el episodio, pero es un episodio súper bonito en el que Borja nos cuenta muchas cosas muy interesantes de su bodega y de su historia y a mí no me importa mirar atrás, al contrario, me gusta mirar atrás y con gratitud, porque ni en mis mejores sueños habría pensado que hoy estaría aquí. De hecho, en un, no sé cómo llamarlo, porque es un podcast que María Macías graba, lo sube a YouTube, se llama Diario de una SEO, y me preguntó si era la profesional que pensaba que iba a ser, y mi respuesta fue que no, que era mucho mejor. ¿Sabes? No pensé que fuera a ser la profesional que soy. Y me imagino que en el futuro pues algo más aprenderé y algo mejoraré, ¿no? Hombre, porque ahí llevas 3 años, pero ¿cuántos te quedan por delante? Eso es lo que hay que... Sí. que mirar. Mira, pues te voy a contar una cosa que no le he contado a nadie. Uy, Solo se la he contado a Jacqueline Bay. Es la única persona a la que se lo conté. En diciembre estuve a punto de cerrar mi podcast. ¿Qué me dices? En diciembre estuve muy agotada porque en 2023 me formé como coach, monté la productora, trabajé una cantidad ingente de horas, estuve poquísimo con mi familia y, bueno, aparte de un proceso personal que estamos viviendo en la familia que nos tiene un poco absorbidos, llegué exhausta. Estuve 10 días en cama, cogí las vacaciones en cero tontería y estuve 10 días enferma en cama y pensé, no vale la pena, lo voy a dejar todo. Estuve todo enero tirando de nevera de lo que tenía grabado y planteándome si seguir o no, muy cansada, con mucha ansiedad, durmiendo fatal, pocas horas y estuve a punto de dejarlo. Es la primera vez que me pasa y pensé cómo tu sueño se puede convertir en una pesadilla, en una carga, ¿no? Bueno, finalmente en febrero empecé a trabajar menos horas, en enero trabajé menos horas también, solté el proyecto de coaching que lo quería lanzar y lo solté un poco porque no llegaba todo. Volví a grabar, me enfoqué un poco más en los invitados y aquí sigo, pero bueno, tuve una crisis bastante grande. Estuve incluso planteándome volver a trabajar por cuenta ajena. Con una persona que tenemos ahí un proyecto en común y estuve pensando plantearles volver a la cuenta ajena porque no podía con la ansiedad, no podía con el cansancio, no
sentía que no tenía ya más energías, porque esto te consume mucha energía y yo quería recuperar mi tiempo libre, porque no lo tenía. Este primer trimestre está siendo una locura, con un montón de viajes, de eventos y de trabajo, pero bueno, espero en abril recuperar un poco más mi tiempo de descanso, porque acabé realmente agotada el 2023. Es que hablábamos al principio de lo ideal, lo bonito, que no todo el mundo vale, pero esto precisamente también es realista, que hay rachas mucho más complicadas. Gracias. Muchas gracias. Aquí vienen nuestros cafés y Coca-Cola. Bueno, ahora hablaremos de los cafés y de tu podcast, pero no quería dejar pasar esto. Hay momentos, no sé si malos es la palabra, pero sí complicados. Es una montaña rusa, tanto en lo económico como en lo laboral, como en lo cansado, como en lo personal, como... Yo hay semanas, yo tengo un programita que es para hacer check, como lo que hacías tú antes, y el primer check que tengo todos los lunes es revisar todo lo que tengo esta semana y ir programando, ¿no? Y hay semanas que veo y digo, esta semana se viene complicada, me entra otra cosa que todavía me la complica más, pero hay semanas, como esta por ejemplo, que me saltó el check de hablar con Seu y llamar a no sé si a un coworking o a un sitio para que nos reservaran una mesa, que es donde estamos ahora sentados. Y esta semana empezó diciendo, tengo mucho trabajo, pero el miércoles tengo un huequecín. Y realmente esto es trabajo, en mi caso, pero es un trabajo un poquito más, bueno, que me ha alegrado la semana. Y las semanas esas que estoy complicado, que digo, ayer por ejemplo acabé a las 12 y pico de la noche de editar unas cosas, pero las semanas que digo, esta semana es complicado, no he podido ver a mi familia, desde que yo dejé el trabajo, llevo a mis hijas y recojo a mis hijas todos los días. Y algún padre dirá, joder, qué coñazo llevar a tus hijas al colegio todos los días y recogerlas, o alguna madre, seguramente muchas más madres que padres. Pero para mí eso, que es algo que yo no pude disfrutar de pequeño, para mí es un lujo que me ha dado mi trabajo. Y cada vez que termino hasta las 1000 de trabajar y pienso, mañana tengo que madrugar, pero voy a empezar el día llevando a mis hijas al colegio. Y luego vendrá el día muy duro o épocas muy duras, como la que dices tú. Yo también tuve algo parecido, no en enero, sino en noviembre. Por suerte todavía tengo los ánimos del principiante para decir, bueno, esto no es nada, Jorge, ya vendrán las épocas malas o épocas duras. Pero te digo lo de antes, ni estás sola, ni lo estarás, y esas épocas las hemos pasado todas. Y a lo mejor lo demás puedes cerrarlo o aparcarlo, pero el podcast no lo dejes, porque si el podcast te ha hecho tan bien, seguramente si lo cierras, esa decisión te sepa muy mal luego. Y solamente te tengas que poner a escuchar tus capítulos especiales con tus amigas, con tu hija, para recordar que a lo mejor no tienes que cerrarlo, sino aparcarlo durante un tiempo, dejarlo reposar. Tú fíjate que en este podcast, al ser un podcast diario, es muy, muy, muy sacrificado, y me tengo que obligar a mí mismo a parar porque acabo saturado. Yo tengo 200 capítulos al año y no hago ni uno más porque sé que me saturo y estoy deseando coger las vacaciones de verano o de Semana Santa, pero cuando llega ese momento que digo, ay, ya, venga, hasta septiembre, me dura un día o dos, al día o dos ya quiero volver a grabar, pero me tengo que obligar a mí mismo. O sea que si te hace falta, páralo, o mejor dicho, páusalo, pero no lo abandones. Otros proyectos a lo mejor, oye, ahí ya no me meto, pero lo que es el podcast, que de eso sé un poquito, dale el tiempo que haga falta, relájalo, y si te hace falta a lo mejor es empezar otro. Pero yo creo que el podcast a ti, o el podcasting a ti, te viene muy bien. Sí, a mí me cambió la vida literalmente. Esa misma palabra la digo, no, vamos, que respondan los oyentes en comentarios todas las veces que la digo yo. Y es lo que de las cosas que más me gusta de mi trabajo cuando grabo los podcasts. Pues eso mismo, te lo descargas este capítulo y eso mismo que acabas de decir te lo pones a ti mismo, cuando pienses en cerrarlo. Sí, lo que pasa es que yo no tengo miedo tampoco a cerrar etapas, creo que es una cosa que no sabemos hacer, y a veces cuando las cosas nacen y mueren y a lo mejor llega el momento de que se acaben y no pasa nada, está bien como está. Y yo estaba en ese punto, digo, me lo ha dado todo, me ha cambiado como persona y como profesional, pero no puedo más, lo voy a soltar.
Afortunadamente tenía algo de nevera y fui tirando y bueno, ahora he retomado con mucha ilusión, con personas muy interesantes y a veces, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Pues tienes una mala temporada, tienes un mal día. Yo personalmente como emprendedora estoy muy cansada de ver a estos que trabajan 4 horas y ganan no sé cuántos miles de euros y van en Lamborghini. Entonces siempre que puedo enseño el otro lado, ¿no? Es decir, yo tengo muchas cosas positivas, pero también hay cosas que son más negativas. Al igual que cuando trabajas por cuenta ajena, tienes muchas cosas positivas, pero tienes otras que son negativas. Es decir, en esta vida todo se trata de elegir y por el camino que vayas vas a tener cosas buenas y cosas malas, o menos buenas, como las quieras llamar. Hay que aceptar las partes más complicadas y disfrutar pues, las que son más beneficiosas. Pero bueno, simplemente quería comentarlo porque no lo había contado nunca y yo en mis podcasts le doy todo el protagonismo a la persona que viene. Aunque es verdad que cuento cosas mías porque a veces viene al caso, ¿no? Pero les llamo flamantes protagonistas por algo, porque quiero que brillen, que disfruten, que la otra persona la conozca. Si tiene un libro, que sepa de qué trata el libro. Si tiene algo que le hace especial, pues que conecten con esa parte especial. Entonces yo me retiro, ¿no? Me quedo como en un segundo plano. Pero hoy que estoy del otro lado del micrófono, con todo para tomándonos mí, un café, pues me apetecía compartirlo porque ese lado oscuro de la vida existe y yo soy una mujer muy alegre, muy vitalista, muy optimista y muy disfrutona, pero bueno, esas partes están ahí. El lado oscuro de la vida y del propio podcast y podcasting, porque aunque tus episodios duran en torno a 1 hora, podríamos decir, ¿no? ¿Cuántas horas te llevan a ti de trabajo? Pues mira, yo llevo normalmente un guión. Y me gusta que la persona sienta que está hablando con alguien que se ha molestado en conocerla. Porque además le sacas mucho más partido y más jugo a esa persona, ¿no? Si la conoces un poquito más. Entonces, bueno, tienes que contactar, bueno, la parte de preproducción, ¿no? Pues contactar con ella, buscar un día para verte, primero pensar quién te apetece que venga, valorar si está alineado con tus valores de personales y de empresa y de propósito, ¿no? Que yo esto antes lo hacía menos, pero ahora lo hago más. Pues eso, redactar un guión. A mí me gusta hacer una presentación especial que refleje un poco la persona que está ese día en el podcast. Luego hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que subirlo. Yo hago una carátula personalizada porque me gusta que lleve una foto de la persona que viene porque es su episodio. Entonces en la carátula lleva su nombre, su foto y es personalizada 100% cada una de ellas. Y luego, esto que lo escuchen nuestros clientes para que vean el trabajo que hay detrás. Sí. No, yo me pongo a grabar y esto en un rato, no. Y me gusta redactar un texto bonito. Utilizo como base el de la presentación y luego añado un poquito de lo que hemos hablado en el podcast, ¿no? Y lo publico en redes, lo publico bueno, yo subo los episodios a iVoox, estoy pensando en mudarme a Spotify, pero de momento lo subo a iVoox, entonces hay que subirlo, hay que programarlo. Y bueno, hay un montón de trabajo detrás y episodios que no quedan tan finos como a uno le gustaría y hay que trabajárselo un poquito más, ¿no? Hace unos meses empecé a colaborar con una chica que es asistente virtual y me está ayudando a editar algunos podcasts, tanto míos como de clientes, porque yo ya no llegaba en la productora. Se llama Patri, le mando un beso desde aquí si nos escucha, porque estoy... Es un servicio que veo mucho en algunas asistentes virtuales últimamente. Digo, oh, mira, parece mentira que no la producción, sino la edición de podcast se delegue y lo ofrezcan también las asistentes o asistentes virtuales. Pues es la parte que me parecía que podía empezar a delegar y bueno, tuvimos un proceso de formación para que ella viera, bueno, pues aprendiera un poco más de los conocimientos que ella ya tenía y viera un poco pues el estilo de lo que quería. Se lo comenté a los clientes a los que le está editando los podcasts para que ellos lo supieran, aunque yo reviso, superviso y no entrego nada al cliente final sin haberlo escuchado y a veces hacer alguna cosilla si corresponde. Pero tenía que soltar y fue una de las decisiones que tomé en diciembre porque no podía más. Ella y yo nos conocimos en el curso de asistente virtual de Esther Mayor. Estábamos en la misma mastermind, siempre nos hemos entendido muy bien y es una mujer encantadora, súper inteligente, trabajadora, Ponle el responsable. capítulo también. ¿Cuántos elogios, cuántas buenas palabras le das a la gente? Parece mentira. Y bueno, estamos trabajando juntas y llevamos pocos meses, pero es una parte imprescindible ahora mismo de mi salud mental y de que yo sea capaz de seguir haciendo mi podcast y siga adelante con la productora. Sin ella, ahora mismo
no podría hacerlo. Pues oye, dale mi enhorabuena también por haber coincidido contigo y por tener un trabajo por el que yo hubiera soñado. Bueno, ahora ya puedo presumir de él, pero hace años yo soñaría con tener un trabajo así. Quiero preguntarte por tu receta. Es que me quedó pendiente, de hecho creo que lo hablamos cuando pillaste el crowdfunding de Las Pondes en Madrid, la receta que comentaste con tu hija de los, ¿cómo son? ¿Los perritos? ¿Perretes? Los perruquis. Los perruquis, eso. ¿Qué es eso de los perruquis? Me gusta sacarte una sonrisa, joder. Los perruquis son perritos calientes, sí, pero que yo hacía caseros. Uh-huh. A mí me encanta tener la casa llena de gente. Lo viví en mi casa de pequeña porque mis padres eran 2 grandes anfitriones. Mi madre, sobre todo, que era la que más se le ocurraba, ¿no? Sin quitarle méritos a mi padre, que encendía la barbacoa, pero a mi madre le encanta tener gente en casa. De pequeños estábamos mucho con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, y yo me considero una gran anfitriona. Nos cuesta a veces decirnos palabras bonitas a nosotras mismas, pero yo estoy cambiando ese lenguaje y me la digo. Y uno de mis sueños es tener una casa grande para poder hacer comidas con mogollón de gente sin tener que mover nada, ni sofás ni tal, porque en mi casa ahora sí que puedo invitar a gente a comer, pero tengo que andar moviendo sofás y tal, y es como uno de mis sueños, ¿no? Tener una casa grande en la que puedo recibir a la gente y hacer fiestas y celebraciones, a veces con motivo y otras veces porque sí, por la simple celebración de estar vivos y estar juntos, ¿no? Y recuerdo unos cumpleaños que me organizaban mis padres cuando era ya adolescente. Ya no tenían ellos el control de las fiestas de cumpleaños porque no era el rollo de que venían los amiguitos a casa y te ponían los sándwiches y la Coca-Cola. Y entonces mis padres tenían una casa grande con finca y durante toda mi adolescencia yo hacía los cumpleaños envidiados de todos mis amigos. Mis padres nos dejaban la casa, comíamos todos juntos y pasábamos toda la tarde jugando. Teníamos una canasta, teníamos una finca grande. Y entonces yo invitaba a todos mis amigos del equipo de baloncesto y de mi otra pandilla que tenía en el instituto, y nos juntamos a lo mejor allí 15 o 20 personas y pasábamos un día que era como el día, ¿no? Entonces eso me quedó muy grabado. Le estoy muy agradecida a mis padres por haber puesto todos los medios para que eso ocurriera, y es una cosa que me gustaría darle a mis hijos. Entonces mi casa siempre está abierta para mis hijos y para los amigos de mis hijos. Y a mi hija le hacía cumpleaños y invitaba a cenar a sus amigos y les hacía pizza. Pero había un chico que no le gustaba la pizza. Entonces se me ocurrió hacer perritos calientes. Entonces yo hacía la masa. Es una masa que hago en la Thermomix que la odio porque es súper pegajosa y muy difícil de trabajar. Pero era como súper mítico, ¿no? Era el cumpleaños de Emma y había pizza y perruquis. Y de hecho en el episodio que grabé con mi hija por el 2º aniversario, uno de los chicos que venía a casa a disfrutar de esas fiestas de cumple, mi hija le pidió a sus amigos que nos mandaran preguntas para el episodio y contactó con algunas amigas también, con algunas amigas mías, y fue súper bonito, ¿no? El ver que a ellos les había quedado ese recuerdo, que ahora ya tienen, pues cuando grabamos ese episodio tendrían 22, 23 años, y tenían ese recuerdo de su infancia. Y ese recuerdo lo propiciamos nosotros en nuestra casa. Entonces para mí eso es como wow. Y mi hijo el pequeño le encantan las fiestas de pijamas. Entonces por su cumpleaños de hace bastantes años hacemos una fiesta de pijamas. Sus amigos vienen a cenar, se quedan a dormir, a veces se quedan a comer también, bueno, depende de los compromisos que tengan. Y es algo muy especial para ellos. Y cada año les hago una foto con una cámara tipo Polaroid. Entonces ellos ya saben que tienen que hacerse 6 o 7 fotos, depende de los que vengan, porque vienen siempre las mismas personas, y cada año se llevan cada uno su foto Polaroid. Y yo se las tengo puestas a mi hijo en una estantería y es súper bonito. Cada vez que entro en la habitación de mi hijo lo veo y es, no sé, crear esos recuerdos, ¿no? Esos lazos. Para ellos es súper especial. Y ahora ellos mueven colchones, mueven almohadas, se hacen su cama, vienen en sacos de dormir. Pero cuando eran pequeñitos era una gran responsabilidad tenerlos en casa, montarles todo, ¿sabes? Mover el salón una vez más para que cupieran todos. Y es algo de lo que me siento muy orgullosa, ¿no? Que mis hijos sientan que tienen un hogar al que volver y una madre que les quiere y que quiere que sean felices y que tengan recuerdos bonitos de la vida, ¿no? Que al final es lo que te llevas. Y fíjate, el recuerdo, por la tontería para mí, preguntarte la receta de un perrito caliente,
el recuerdo que has creado tú y transmitirlo, porque yo no conocería esta historia si no fuera porque lo has contado tú con tu hija en tu podcast y ahora ya en el mío. No me quiero despedir sin hacerte 2 preguntas que te he robado, pero que las he adaptado un poquito a mi podcast. Creo que ya sé por dónde vas. ¿Con quién grabarías un podcast? Con muchísimas personas. Pues es lo mismo que sienten tus invitados, Lo sé. Me dicen siempre que es la pregunta más difícil. Mira, la primera persona que me ha venido a la mente ha sido Víctor Coopers. También me apetecería mucho grabar con Enric Sánchez, porque lo admiro mucho y me encanta todo lo que ha creado. Y bueno, hice su formación el año pasado y bueno, no sé, muchas personas. Yo creo que, como te digo, que todo el mundo tiene un podcast, ¿no? O varios. Pero no sé, me vino Víctor Coopers a la cabeza. Fui con mi hija a verlo en directo en Coruña, a 60 kilómetros de la ciudad donde vivimos, porque bueno, era también un legado que le quería dejar a mi hija, ¿no? El talento importa, que es una de las cosas que dice siempre Víctor Coopers. Cómo haces las cosas importa. Tus aptitudes obviamente pueden determinar muchas cosas de tu vida, pero al final tu actitud es la que multiplica, ¿no? Entonces, bueno, me parecía un bonito valor para transmitirle a mi hija en una época en la que estaba pues tomando la decisión de qué carrera elegir, de por dónde ir, ¿no? Pues creo que confiar en uno mismo y en tus valores y en tus capacidades, pues nunca está de más. Fíjate esa época, qué importante es y qué bueno es que alguien te apoye como hiciste tú con tu hija. Que alguien te deje tomar la decisión a ti, pero que te acompañe y te respalde, que te ponga una mano en la espalda. Sí, tú sigue, yo estoy aquí, siente que estoy aquí, pero el camino lo marcas tú. Es lo más difícil que tiene ser madre para mí. Yo creo que los niños se tienen que caer, tienen que tropezar, se tienen que equivocar y se tienen que manchar. Es la única forma en la que aprendes. Yo en mi vida he aprendido mucho más de los malos momentos que de los buenos. Entonces, como madre, es muy difícil ver que se van a caer y dejar que se caigan, pero es la única forma de que aprendan. Y yo a mis hijos quiero que tengan 2 cosas. Quiero que tengan raíces, que sepan que detrás los está criando personas que les quieren y que van a hacerlo todo para que ellos estén bien y tengan la vida de sus sueños, pero también quiero darles alas. Quiero que vuelen, quiero que vivan, que sueñen, que experimenten y que si se tienen que ir lejos, que como madre creo que es lo que más me costaría, ¿no? Que se fueran a otro, que se vayan. Ellos tienen que hacer su camino, tienen que vivir su vida, tienen que disfrutar, porque esto dura 3 telediarios. Pestañeas un poco fuerte y ha pasado un año. Ahora, en vez de decirte que se lo pongas tú a alguien, lo voy a poner yo a mi novia, a mi mujer, para que escuche esto que dices tú. Que se tienen que caer, se tienen que equivocar. Hay veces que estás saliendo de casa y ¡ay, que no te has cogido la mochila! Digo, da igual, que no se lleve el Chromebook o el libro de lo que sea, que le pongan una falta, que la regañen en el colegio. Porque es ella la que se tiene que dar cuenta de que no ha cogido el Chromebook o el libro. No puedes ir tú como madre a decirle todos los días. Y un día se tiene que ir sin bocadillo. Y que se joda, y que esté en el recreo sin bocadillo y diga, ay, mi madre no me ha echado el bocadillo. No, es que eres tú, que ya tienes una edad a la que tienes que echarte el bocadillo. Mis hijos, desde que eran bastante pequeños, hacían tareas básicas de casa para las que estaban preparados. Se hacían, por supuesto, sus mochilas para ir al cole, sus maletas para ir el fin de semana a ver a los abuelos. Y les he enseñado a cocinar a los 2, que es una cosa que cuando mi hija empezó en la universidad me agradeció mucho. Y es verdad que algún fin de semana se han ido sin calzoncillos o no han llevado calcetines, pero es la única forma de aprender. Entonces no podemos pretender que de mayores sean autónomos, sean reivindicativos y luchen por sus sueños si tú desde que son pequeños les estás diciendo cómo tienen que hacerlo, qué tienen que hacer, cuándo y de qué manera. Entonces, que hacen la cama y queda mal, es igual. Que cocinan y se les quema el huevo, no pasa nada. Están aprendiendo y para mí es un valor como madre que bueno, que los padres de mis hijos comparten y bueno, con mi hija mayor que tiene 23 años pues no ha salido mal el experimento. Ha salido bien, pues ya está. Claro. Bueno, y última pregunta, ¿con quién grabaste el último podcast? Sí, se puede contar. Sí, se puede contar. El último podcast lo grabé con Beatriz Castellanos. Es una chica que es abogada de formación, que trabajó durante muchos años en temas relacionados con la violencia de género y tal. Y hace un año emprendió y contactamos porque nos puso en contacto
Paloma de Crece tu Coco, que fue patrocinador de las Pod Nights. Sí, un saludito para ella. Pues yo con Paloma coincidí en una formación y bueno, nos hemos reunido varias veces y tenemos muy buena relación. Y me dijo que Beatriz Castellanos estaba buscando, bueno, que había publicado un libro que se llama Cosmofeminismo y que, bueno, que le interesaba venir a mi podcast y a mí me interesaría. Entonces, nada, leí el libro que me lo mandó Beatriz y el tema me pareció muy interesante porque es una trilogía, de momento solo está publicado el primer libro, que es como pasado, presente y futuro de las mujeres en el espacio, ¿no? Y bueno, pues leí el libro, me gustó y nada, vino al podcast y lo grabamos. Será el próximo que se publique. Estamos en marzo, pues a finales de marzo se publicará. Ya lo tiene Patri editado. Y pues nada. Casi cuando salga este capítulo. Bueno, te he dicho que era la última pregunta, pero te he mentido. ¿Tienes ya invitado o invitada para la Pod Night de mayo? Pues sí, hace 3 días cuando hablamos te dije que no. ¿Y lo quieres contar? Esa es otra pregunta. Pero bueno, mira, te lo voy a contar y le voy a pedir a ella si lo puedo decir o no. Vale. Y vale, hacemos así, ¿te parece? Venga. Yo te lo cuento. Si ella me deja, lo publicamos. Perfecto. Si me dice que mejor más adelante, pues nos esperamos. Vale. Pues mi invitada es Yolanda Cambra. Es la primera clienta que confió en mí. Ella es mentora de emprendedores y ha sido mi mentora encubierta. Y confió en mí antes que yo misma y me hacía mucha ilusión que compartiéramos escenario en las Pod Nights. Ella se está formando como conferenciante y el 25 de mayo va a hacer una conferencia en Madrid de desarrollo personal y me hacía mucha ilusión que fuera ella. No podía ser por un tema profesional que le coincidía ese fin de semana, pero bueno, por distintas circunstancias al final se alinearon los astros y va a ser ella y me hace mucha ilusión porque además a las Pod Nights va a venir mi marido, van a venir mis hijos, va a venir mi madre, me hace mucha ilusión que mi madre viva ese momento y me va a gustar mucho juntar esos dos mundos, ¿no? Juntar mi familia con esta parte profesional que tanto me ha absorbido estos últimos meses. Y mi familia ha sido como, ¿cómo se dice? Cuando es como un efecto secundario, colateral, ¿no? Han sufrido los daños colaterales de mi cambio de profesión porque ahora estoy menos tiempo con ellos y bueno, la vida nos ha cambiado un poco. Entonces me hace mucha ilusión juntar a mi familia con mi parte más profesional y que vivan el podcast. Ellos ya vinieron, mi madre no, pero mis hijos y mi marido ya vinieron al podcast que grabé en directo en Milladoiro, en la ciudad donde vivo. Y ahora me hace mucha ilusión que se conozcan entre ellos porque, claro, a unos le hablo de los otros, a los otros de los unos y ese día en los pinchos que tomaremos después espero que puedan pasar un ratito juntos, que se puedan conocer y es como un círculo que se une, ¿no? Dos partes de un círculo que se van a unir. Yolanda es una persona muy importante para mí. Hace mucho tiempo que tengo ganas de grabar un episodio con ella, pero me apetecía que fuera algo especial, algo diferente, ¿no? Como darle un regalo, un homenaje y creo que las Pod Nights es el mejor regalo que le puedo hacer a ella y a mí misma. Madre mía, qué responsabilidad me has pasado ahora mismo. Va a ser un día súper especial. Me da miedo que salga algo mal, pero bueno, intentaremos que no sea así. Bueno, que todos los que estéis escuchando esto, si queréis haceros con vuestra entrada, ya hace unos días que estoy poniendo el enlace en las notas del episodio, que ahora ya sí funciona, ya se pueden comprar, ahora sí. Y que espero veros a todos el próximo 10 de mayo en la calle Las Cigarreras número 6 de Madrid, en la Artistic Metropol, con Quedamos para un café en vivo y en directo para celebrar el tercer aniversario, no, ¿tercero o cuarto? Tercero. El tercer aniversario de tu podcast en uno de esos días tan especiales para ti. Seu, ha sido un verdadero placer tenerte al otro lado del micrófono. Muchas gracias por invitarme y por darme esta posibilidad. Para mí ha sido un placer también. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.